Saludos amigos, les saluda el pastor David Cano de la iglesia CCI en La Lima. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que se llama la ofrenda de la viuda. Así le titulamos y para eso nos vamos a basar en el libro de San Marcos capítulo 12 versículos 41 al 44 de la versión Reina Valera. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí vemos una historia de una mujer viuda, como lo describe la Biblia, que nos deja una gran lección, que no importa qué sucede alrededor nuestro y cómo se comportan los demás, nada debe de detenernos para hacer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, cuando hay generosidad, cuando hay agradecimiento. Y esta viuda, que dentro de un contexto del pueblo de Israel, se les religiosamente tenían que ser prácticamente apoyadas en todo, porque prácticamente su sustento, el ingreso de la casa, no tenía su marido, se había ido, y de alguna manera le costaba a veces adquirir, y si a veces se les hacía mucha injusticia. Incluso dentro de la Biblia se menciona también otro ejemplo de la viuda aquella que insistía ante el juez que le hiciera justicia. ¿Por qué? Porque las viudas pasaban muchas situaciones difíciles, y esto hacía que muchas veces fueran maltratadas por esto. Bien, en este sentido yo creo que aunque la viuda era alguien que sabía que los escribas eran personas religiosas que se aprovechaban de las demás personas y hacían ganancias deshonestas, creo que es admirable el hecho de que la viuda obvió eso, hizo a un lado ese pensamiento y siempre persistió con su intención de ir a dar la ofrenda que tal vez era el sustento del día. Me gusta que Jesús está observando. Jesús había tenido una actividad prácticamente evangelística y de milagros, y fue a descansar al templo y empezó a ver cómo la gente se acercaba al arca y daba ofrenda, y se acercaban ricos, y en eso vio que se acercaba la viuda. Aquí Jesús, me gusta cómo aborda el asunto del dinero. Jesús no lo ve desde la perspectiva de cuánto tienes, cuánto vales, sino que el uso que nosotros le damos al dinero. Y es que, poniendo este ejemplo, Jesús dice él, de cierto os digo que la viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque los demás echaron de los que les sobraba, pero ella entregó todo lo que tenía para su sustento. Y es que, fíjense amigos, amigos, hermanos, que la forma en que usamos el dinero dice mucho de nuestra condición espiritual y el grado de generosidad de una persona. No solo con las viudas, no solo con la forma en que bendecimos a otras personas, sino que es muy importante pensar que esto revela la condición espiritual por la generosidad que hay en nosotros. Entonces, podemos ver varios versículos en la Biblia que mencionan acerca de esto. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas capítulo 12:34. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Segunda de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Creo que es evidente que la palabra habla de que la actitud de nuestro corazón con respecto al dinero es muy importante. No, a Dios no le interesa cuánto tengamos o cuánto no tengamos. Lo que le interesa es la actitud de generosidad que nosotros podemos tener para bendecir a los demás y por ende que eso que ofrendamos o damos, Dios lo use para otra necesidad de otra persona. Y esto, ¿sabes por qué Dios le da tanto énfasis a la condición espiritual y al grado de generosidad de una persona? Porque cuando hay implicancia de sacrificio con respecto al dinero, me refiero al hecho de que cuando una persona le cuesta sacrificarse, prácticamente con respecto al dinero no hay un desprendimiento absoluto. Todos nosotros, la forma en que tú te desprendes del dinero, me refiero a actos de generosidad, habla mucho acerca de la implicación con respecto a tu entrega y compromiso con el Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vemos el ejemplo de esta viuda que entregó 2 blancas, que realmente en la denominación del día de hoy equivale a casi nada, que equivalía a un cuadrante. Ahora, la pregunta es, ¿qué mensaje inspira esta historia para cada uno de nosotros? ¿Y sabe qué? Descubrí 5 cosas que a mí, meditando en la palabra, me impactaron y me hicieron pensar que lo que hizo la viuda tiene una gran implicancia, no solo para Dios y no solo para una tercera persona, sino que para nosotros mismos. Número 1, vamos mencionando, que Dios hace grandes cosas con los pequeños recursos que tenemos. Un acto humilde de servicio vale más que la grandeza falsa de alguien. Es cierto. Un simple acto de benevolencia le enseña mucho. Yo siempre recuerdo la actitud de mi papá. Mi papá fue una persona muy luchadora. Pudo tener su primer par de zapatos a los 13 años, cuando fue secretario de una municipalidad dentro del país, en un pueblo acá en Lloro. Y siempre mi papá nos mencionaba, y no solo eso, no solo nos mencionaba, sino que tenía esos actos de generosidad con la gente. Cuando llegaba a chapear, que en ese entonces yo era un cipote, como decimos en Honduras, no se usaban las máquinas que se usan hoy, y el hombre empezaba a chapear con su machete, afilaba su machete y seguía chapeando, cortaba los árboles, las ramas secas. Y mi papá, yo me acuerdo que invitaba a mi mamá y le decía, por favor, hazle almuerzo a la persona, denle en fresco. Y siempre mi papá le decía, ¿cuánto es? Y siempre daba un poquito más. Y si tenía ropa, le regalaba a esa persona. Esas cosas y esos hábitos quedaron tan impregnados en nosotros, que éramos 5 hermanos, que hasta el día de hoy los practicamos. ¿Por qué? Porque el ejemplo de mi papá valió más y de mi mamá valió más que lo que él podía decir con su vida. Y entonces, y muchas veces con pequeños recursos, e incluso en cuestión de dinero, Dios puede hacer grandes cosas si nosotros tenemos la actitud correcta. Número 2, ¿qué más inspira a esta mujer en esta historia? ¿Qué mensaje más inspira? Que la buena administración de los pequeños recursos nos permitirá que seamos elegidos para administrar grandes recursos. Hermanos, esto habla mucho acerca de nosotros. Mucha gente aspira a tener grandes cosas, pero no saben ni cuidar lo que tiene. Que se adquieren un celular de baja gama, un celular que no es un smartphone, entonces, o un smartphone. Entonces son personas que de repente tienen un celular pequeño, pero no lo administran, lo rayan, lo tiran donde sea, se les quiebra la pantalla, no lo cargan, que cuando es suficiente lo cargan demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Quieren aspirar a tener algo mejor, igual con un carro, igual con
con la administración y aseo e higiene de su casa. Y quieren tener grandes casas artesonadas de 2 pisos y no saben ni cuidar ni lo que tienen. Y yo creo que con esto es muy importante. ¿Qué uso le podemos dar y sabio al dinero nosotros? Vamos sumando. ¿Qué mensaje inspira esta historia? Que Dios no mira la cantidad del donativo, sino que la actitud del corazón. Esta mujer dio todo lo que tenía como sustento porque estaba agradecida con el Señor. Y es que sabe, cuando nuestro corazón está entregado sinceramente y agradecido y comprometido con el Señor, nadie tiene que empujarlo para decirnos cuánto debemos de dar o por qué tiene que dar. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando está agradecido con el Señor, ¿de dónde nos rescató de Dios? De las zarras, de la cuneta, de ahí donde estábamos perdidos en pecado y en nuestros delitos y nuestras pasiones y nuestros deseos carnales. Nuestro corazón puede estar agradecido con el Señor. Por lo tanto, Dios no mira la cantidad, sino que la actitud del corazón. Este tiempo que viene de la celebración misionera Cristo en las Naciones es un tiempo para que nosotros sembremos en el Señor. Y no importa la cantidad, sino que con gozo dar al Señor, sembrando para el reino de los cielos. Porque hay mucha gente que tiene otra necesidad. Y esto se envía a las naciones para que otra gente reciba esperanza, aliento en Dios. Número 4, vamos sumando. ¿Qué mensaje inspira esta historia? ¿Qué debemos dar como propusimos en nuestro corazón? Este término, proponer, mucha gente lo ha interpretado como cantidad. ¿Qué voy a dar? 100 lempiras, 200 lempiras, 300 lempiras, 1000 lempiras, 2000 lempiras, 3000 lempiras. Y no, mire, la misma palabra nos aclara cómo es que debemos de proponer en nuestro corazón dar. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Y cuál es la propuesta? La actitud. No con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Qué importante. La actitud y lo que nosotros nos proponemos no es dar con tristeza, ni porque dando voy a recibir algo a cambio, sino que Dios quiere que demos con alegría. La viuda dio todo lo que tenía y sin vacilarlo. Jesús no estaba viendo como alguien chismoso o alguien que estaba viendo alguna actitud de ver quién daba más o una actitud morbosa. Jesús estaba viendo y ¿sabe qué me hace pensar esto? Que Dios conoce los corazones de las personas. Jesús no estaba viendo la cantidad que daban, si quién daba más o quién daba menos. Jesús estaba viendo la actitud del corazón. Y yo creo que me imagino ver a la viuda ahí que sin vacilar y con alegría en su corazón, se podía ver la alegría en su rostro. Vio y dio todo lo que tenía para ese día tal vez. Porque tal vez con dificultad lo había conseguido. Y así debemos de ser nosotros. Debemos de proponer dar en nuestro corazón con alegría, no con tristeza, ni por ver que si yo siembro o ver que por necesidad voy a dar. Señor, yo voy a dar aquí 100 lempiras y espero que me des unos 5000 lempiras a cambio. No, en cambio, mire lo que nos lleva al siguiente mensaje que nos inspira esta historia. Número 5, que si sembramos generosamente, cosecharemos generosamente. Es una ley y un principio espiritual. Por supuesto que Dios no se fija en la cantidad, pero en la medida que tú te desprendes, en esa medida Dios te va a devolver, porque Dios no se queda con nada. Dice, en 2 de Corintios capítulo 9 y 6, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. La viuda sembró no escasamente, sembró generosamente. ¿Sabe por qué, mi amigo, mi hermano? Porque sembró en Dios todo lo que tenía. 2 blancas.
prácticamente póngale como 2 lempiras. Esa señora era el alimento del día y ella lo sembró en Dios, sembró generosamente. Entonces, yo quiero invitarte en que este tiempo de celebración misionera, Cristo en las naciones, podamos sembrar en el mensaje que nos inspira esta viuda, que Dios hace grandes cosas con los pequeños recursos que tenemos, no importa la cantidad. Número 2, que la buena administración de los pequeños recursos nos permitirá que seamos elegidos para administrar grandes recursos. Número 3, que Dios no mira la cantidad del donativo, sino la actitud del corazón. Número 4, que debemos dar como propusimos en nuestro corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino que con alegría, con gozo. Y número 5, que si sembramos generosamente, cosecharemos generosamente. Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Esperamos que este sea un tiempo de mucha bendición para tu vida. Amén.